El tema es trastornos hemodinámicos, enfermedades tromboembólicas y shock. Vamos a empezar con el edema y derrame que se presentan dentro del organismo. Los trastornos que alteran las funciones cardiovasculares, los trastornos que alteran las funciones de riñón, algunos problemas hepáticos o patologías hepáticas, como la cirrosis hepática, se caracterizan a menudo porque está acompañada de cantidades anormales que se depositan, de cantidades anormales de líquido que se depositan en el tejido conjuntival, en el espacio intersticial de los tejidos, o de lo contrario, en las cavidades corporales. Entonces, ¿cuándo decimos edema? Decimos edema cuando hay una acumulación de cantidades anormales de líquido en el espacio intersticial, ¿no es cierto?, de los tejidos. Eso es edema. En cambio, si hay acumulación de cantidades anormales de líquido en las cavidades corporales, se dice derrame. En las cavidades pleurales, pericárdicos y en la cavidad peritoneal. Entonces, ahí nosotros decimos derrames, no edema. Ahora, la causa de la acumulación de líquido en cantidades anormales en los diferentes espacios es por las siguientes alteraciones. Especialmente estamos hablando de este juego de presiones que existe dentro de los vasos sanguíneos y fuera de los vasos sanguíneos. ¿Cuáles esos juegos de presiones que permite el intercambio de líquido plasmático con el líquido intersticial a nivel de los capilares? Ahí es donde se produce este intercambio. Sale el líquido plasmático de dentro de los vasos sanguíneos hacia afuera de los vasos sanguíneos al espacio intersticial, y de acá vuelve a retornar este líquido por el espacio venular o por los vasos linfáticos. Siempre es ese juego de presiones. ¿Cuáles son esas presiones? Presión hidrostática, presión oncótica, presión osmótica. La presión hidrostática bota líquido de dentro de los vasos sanguíneos hacia afuera. Aumenta la presión hidrostática dentro de los vasos sanguíneos y permite la salida del líquido de los vasos sanguíneos hacia el espacio intersticial, porque lo que queremos formar es edema o derrame. Ahora, la presión oncótica, ¿por qué está dada? Está dada por las proteínas plasmáticas, la presión oncótica. Entonces, y la presión oncótica atrae líquido hacia donde hay mayor cantidad de proteínas. Entonces, la disminución de la presión oncótica dentro de los vasos sanguíneos, entonces va a permitir también que salga líquido fuera de los vasos sanguíneos. Y la presión osmótica, que está dada generalmente por el sodio, ¿no es cierto? Cuando hay disminución, cuando hay aumento de cantidad de niveles de sodio dentro del organismo, se va a acumular, especialmente esto ocurre por problemas cardíacos, entonces retienes sodio y se detiene también líquido, y eso va a aumentar el volumen sanguíneo, y al aumentar el volumen sanguíneo dentro de los vasos sanguíneos, se aumenta la presión hidrostática y eso va a producir también el edema dentro de los vasos sanguíneos. Pero si disminuye la presión osmótica, botamos sodio fuera del organismo, entonces eso también va a dar problemas de edema en los espacios intersticiales o derrames pleurales. Entonces, acá tenemos nosotros la alteración de estas presiones, la presión hidrostática, la presión oncótica, la presión osmótica. Cuando aumenta dentro de los vasos sanguíneos va a haber mayor cantidad de líquido en el espacio intersticial. Cuando disminuye la presión oncótica dentro de los vasos sanguíneos va a haber mayor cantidad de líquido en el espacio intersticial. Y cuando disminuye dentro de los vasos sanguíneos la presión osmótica también va a haber mayor cantidad de líquido en el espacio intersticial.
Estas alteraciones son las responsables para la formación del edema de tipo trasudado. Cuando nosotros estamos hablando de la alteración de este tipo de presiones, aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión oncótica, aumento de la presión osmótica, entonces, o disminución de la presión osmótica, estamos hablando de que se va a formar un edema, pero no es el edema de tipo inflamatorio, es el edema de tipo trasudado. ¿Qué quiere decir? El líquido trasudado se caracteriza porque es un líquido pobre en proteínas, con pocas células y detritus. Entonces, es un líquido, es un ultrafiltrado del plasma sanguíneo, se puede decir. A eso se dice edema de tipo trasudado. La característica es que este líquido tiene escasísimas proteínas y escasas células. En cambio, el exudado es un líquido mucho más espeso, con mayor cantidad de proteínas, con más células, etcétera, etcétera. Y eso es típico de las reacciones inflamatorias. Acá nada tiene que ver la reacción inflamatoria, por eso estamos hablando del edema de tipo trasudado o ultrafiltrado del plasma sanguíneo. Ahí tenemos presiones que determinan el intercambio de fluido entre capilares y el intersticio. Ahí está, es un capilar, ¿no es cierto? Tenemos nosotros, el capilar tiene una pared muy delgada, ahí están las células endoteliales, la membrana basal y los pericitos que tienen que estar ahí. Este es el extremo arteriolar y este es el extremo venular. ¿Sí? Entonces, este juego de presiones, miren, la presión hidrostática saca líquido de dentro de los vasos sanguíneos, eso significa. La presión osmótica mete líquido. La presión oncótica, miren, saca también. Del extremo arteriolar, la presión oncótica está sacando. Y está metiendo dentro por los vasos sanguíneos, o por el extremo venular. Entonces, miren, estamos hablando de ese intercambio, de ese juego de presiones. Presión hidrostática, presión osmótica, presión hidrostática. Para que se forme el edema, esto es normal. Aquí sale y entra el líquido. ¿Sí? Sale y entra el líquido de los vasos sanguíneos hacia el espacio intersticial. Ahora miren cómo la presión osmótica vuelve a meter el líquido que sale, vuelve a meter la presión osmótica, pero también es recogido, miren, por los vasos linfáticos. Miren, los vasos linfáticos también están recogiendo. Gracias a esos vasos linfáticos, este líquido va a volver otra vez al torrente circulatorio y de esa manera nunca hay retención de líquido, acumulación de líquido, de cantidades anormales de líquido en el tercer espacio. Eso es lo normal. Vamos a otra lámina. Ahí está. Patogéneo mecanismo de la formación del edema de tipo trasudado. Miren, ¿cuáles son las causas? Aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión oncótica, aumento de la permeabilidad capilar, también puede ser obstrucción del vaso linfático. En ningún momento hablamos nosotros de reacción inflamatoria. Ahora, ¿qué cosas va a aumentar la presión hidrostática? ¿Qué alteraciones va a permitir que se aumente la presión hidrostática? Cuando nosotros estamos hablando de presión hidrostática, estamos hablando de la fuerza que tiene la sangre contra la pared de los vasos sanguíneos. Eso determina la presión hidrostática. Entonces, ¿cuáles son las causas que aumentan la presión hidrostática? Tienen que ser todas aquellas causas que van a alterar el flujo de la circulación sanguínea, van a aumentar la cantidad de sangre y eso va a permitir de que aumente la presión hidrostática. Entonces, dentro de eso tenemos estas patologías, la insuficiencia cardíaca. ¿Qué pasa en la insuficiencia cardíaca? Estamos hablando de la insuficiencia cardíaca. ¿Qué quiere decir? Que el corazón no va a tener una fuerza de presión para expulsar la sangre hacia adelante. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener rémora sanguínea en la vena pulmonar, etcétera, etcétera. Todo hacia atrás. Entonces, ahí que vamos a tener nosotros, se va a acumular la sangre en los vasos sanguíneos. ¿Sí? Y al acumularse la sangre en los vasos sanguíneos, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener aumento de la presión hidrostática, ¿no es cierto? Dentro de los vasos sanguíneos. La insuficiencia renal, aquí dice aumento de la presión venosa, ¿no es cierto? Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca. La insuficiencia renal, ¿qué pasa en la insuficiencia renal? En una insuficiencia renal vamos a tener retención de sodio, por ejemplo. Cuando hay una insuficiencia renal, lo primero que te dicen los nefrólogos, disminuya la cantidad de sal.
Cuando hay un aumento de la presión arterial, estoy con hipertensión, disminuye la cantidad de sal, dice. ¿Por qué? Porque la sal, ¿qué hace? La mayor cantidad de sal va a detener líquido. ¿Entienden? Entonces, eso va a producir edema. Aquí tenemos la insuficiencia renal, hay retención de sodio. Y al haber retención de sodio, va a retener líquido. Y eso va a aumentar el volumen, el volumen sanguíneo dentro de los vasos sanguíneos y eso va a aumentar la presión hidrostática. La cirrosis hepática, ¿qué pasa en la cirrosis hepática? En la cirrosis hepática hay pérdida de proteínas. No se forman las proteínas. Ustedes saben muy bien que muchas proteínas son formadas en el hígado, muchas proteínas plasmáticas. Entonces, como está enfermo el hígado, no sintetiza proteínas. Entonces, vamos a tener disminución de cantidad de proteínas y eso nos va a disminuir la presión oncótica. Y al haber disminución de la presión oncótica, entonces se va a perder líquido de los espacios vasculares. Eso, miren cómo el aumento de la presión hidrostática, cómo nos va a llevar a esto también, ¿sí? Ahora, también aquí en la cirrosis hepática, como estamos hablando de la presión hidrostática, en la cirrosis hepática, ¿qué hay? Hay fibras. Hay una fibrosis en el hígado y al haber fibrosis en el hígado se van a comprimir los vasos sanguíneos y al comprimir los vasos sanguíneos no dejan que circule la sangre normal, entonces va a haber una especie de retención de líquido de sangre dentro de los vasos sanguíneos y eso va a aumentar la presión hidrostática en esos vasos intrahepáticos, ¿sí? Disminución de la presión oncótica. La disminución, ¿cuáles son las enfermedades que nos van a disminuir la presión oncótica? Ahí estamos, las nefropatías glomerulares. Usted sabe muy bien que hay muchas enfermedades del riñón, la nefropatía glomerular, por ejemplo, donde hay proteinuria. Entonces, cuando estamos diciendo hay proteinuria, estamos perdiendo proteínas por ahí. Y eso va a disminuir la cantidad de proteínas dentro de la sangre y hay disminución de la presión oncótica, porque la presión oncótica está dada por las proteínas. Y esta presión oncótica lo que hace es retener agua. Entonces, si hay disminución de proteínas en el plasma sanguíneo, hay disminución de la presión oncótica. Entonces, ¿qué va a pasar? No va a poder retener el agua, entonces se va a salir el agua hacia el espacio intersticial y se va a formar el edema. Ahora, en la cirrosis hepática, ¿qué tenemos? Ya les he dicho que en la cirrosis hepática lo que puede haber es estrangulamiento de los vasos sanguíneos por la fibrosis que existe y aumentar la presión hidrostática, pero también en la cirrosis hepática hay alteración en los hepatocitos y eso nos va a llevar a una disminución de síntesis de proteínas por el hígado. Por lo tanto, va a haber menor cantidad de proteínas plasmáticas. Igual, si hay menor cantidad de proteínas plasmáticas dentro de los vasos sanguíneos, no hay ese elemento que permita retener el líquido. Entonces se va a perder líquido de los espacios intravasculares al espacio extravascular o al espacio intersticial. Aumento de la permeabilidad capilar. También pueden haber muchas sustancias tóxicas que van a lesionar, ¿no es cierto?, las células endoteliales. Y al lesionarse las células endoteliales, en todos los espacios interendoteliales de los capilares se van a abrir. Entonces hay aumento de la permeabilidad capilar. La anoxia también, ustedes saben muy bien, la hipoxia, la anoxia, lesionan las células, ¿no es cierto? Entonces se lesionan también las células endoteliales y eso va a permitir que los espacios interendoteliales a nivel de los capilares también se amplíen y entonces vamos a tener pérdida de líquido, pero no por reacción inflamatoria, sino por el problema solamente de toxicidad. Obstrucción del flujo linfático. Ustedes saben muy bien que los vasos linfáticos vuelven a recoger el líquido del espacio intersticial. Pero si nosotros tenemos obstrucción de estos vasos linfáticos, entonces no se va a poder recoger ese líquido intersticial que se está formando. Por lo tanto, se va a acumular el líquido en el espacio intersticial. Ahora, ¿qué cosas obstruyen los vasos linfáticos? Las neoplasias. La cirugía con destrucción de vasos linfáticos, por ejemplo, cuando hay un cáncer de la glándula mamaria, generalmente extirpan la glándula mamaria y hacen una extirpación de los ganglios de la axila. Entonces, ahí también se va a lesionar los ganglios linfáticos.
Y al haber esa lesión, la cicatrización, todo eso, entonces la cicatrización a nivel del hueco axilar va a obstruir los vasos linfáticos y no va a permitir el retorno de líquido por los vasos linfáticos del miembro afectado, por ejemplo, del brazo. Por eso es que muchas pacientes que son operadas por tumores malignos de glándula mamaria sufren el problema de edema del miembro superior afectado. Por esto, porque los vasos linfáticos están obstruidos por la cicatrización que deja el tejido que ha sido afectado. Y esa cicatrización va a ir a obstruir los vasos linfáticos. Esto se llama enfermedad de Milroy, defecto A. También puede haber, la enfermedad de Milroy es cuando hay un defecto congénito de los vasos linfáticos. Puede ser ausencia de los vasos linfáticos, entonces ahí también nosotros vamos a tener el problema de que no se puede recoger el líquido del espacio intersticial para que vuelva otra vez a la sangre ese líquido intersticial. Patogenia o mecanismo de la formación del edema de tipo trasudado. Seguimos en eso. Lo que hace rato les he puesto, acá tenemos, vamos a explicar la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal y la insuficiencia hepática. La insuficiencia ya les he explicado, pero es un esquema para que se orienten mejor. En la insuficiencia cardíaca, ¿qué hay? Hay una menor volumen circulatorio. ¿Por qué? Porque el corazón no tiene la fuerza suficiente de poder expulsar toda la sangre a los vasos sanguíneos. Entonces, llega menor cantidad de sangre a la circulación sanguínea. Pero dice, aumenta la presión venosa. ¿Sí? Porque hay una rémora hacia atrás, si estamos hablando de cavidades izquierdas, cavidades derechas, etcétera, etcétera. Entonces hay un aumento de la presión venosa, ¿sí? Y ese aumento de la presión venosa va a aumentar la presión en los capilares. Esto es aumento de la presión hidrostática, ¿sí? Entonces, de esa manera aumenta todo, aumenta el volumen circulatorio, aumenta el volumen de la presión hidrostática a nivel de los capilares y vamos a perder, va a salir mayor cantidad de líquido y ese líquido se va a acumular en el espacio intersticial y eso se llama edema, ¿sí? Ahora, vamos a la insuficiencia renal. ¿Qué pasa con la insuficiencia renal? Hay mayor absorción de sodio, ¿sí? Y pérdida de proteínas. Entonces, si hay mayor absorción de sodio, ¿qué vamos a tener? Si se retiene sodio, se retiene también agua, porque el sodio es hiperosmoral. Y al retenerse agua, tiene que poner en funcionamiento ese sistema renina-angiotensina. Entonces, aumenta la renina y aumenta la angiotensina, aldosterona. La renina, angiotensina, aldosterona, y eso nos va a llevar también al edema intersticial. Por este otro lado, nosotros vamos a tener pérdida de proteínas. Y si hay una pérdida de proteínas, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una disminución de la presión oncótica a nivel de los capilares y eso también nos va a producir el edema. ¿Sí? Ahí tenemos la insuficiencia hepática. ¿A qué nos conduce? Nos conduce a una disminución, si es que no sintetiza muchas proteínas, disminución de la presión oncótica. ¿No es cierto? Entonces, eso nos va a llevar también al edema. Entonces, para el edema, ¿qué tenemos? Aumento de la presión hidrostática. Aquí debería ser disminución de la presión oncótica intravascular. Aumento de la presión oncótica extravascular. A eso se refiere. Extravascular. Y aumento de la presión capilar. La morfología. ¿Cómo vamos a ver a los órganos que han sufrido edema? Macroscópicamente, los órganos que sufren edema tienen aumentado de volumen y peso, son más grandes y son más pesados. La superficie es muy turgente, brillante, bien estiradito es, brillante, ¿no? Ahora, cuando nosotros apretamos, por ejemplo, la porción anterior del tobillo, que vamos a tener la huella digital, que se llama fovea, al comprimir la superficie de los tejidos. Y al corte resumen un líquido fluido o gelatinos. Esa es la macroscopía de los órganos que sufren edema. La microscopía.
En la microscopía vamos a ver separación de las células. Unas células de otras están muy separadas, parece que estuvieran en un espacio vacío o en un espacio con una telita así rosada. ¿Por qué? Porque son plasma con proteínas. Escasas son las proteínas. Hay compresión de las venas también. Se tiñe desde nada, o sea, si ese líquido tiene muy pocas proteínas, entonces van a aparecer como espacios vacíos. Y si tiene un poco de proteínas, se tiñen las proteínas con eosina, hematoxilina y se ven de un color rojo, rosado, cuando tiene muchas proteínas. Acumulación de líquido en las cavidades. ¿En qué momento se acumula el líquido en las cavidades? Se acumula, que se llama derrame, ¿sí? En la pleura se puede acumular. ¿En qué circunstancias? En una neumonía, en tumores malignos, en la falla cardiorrenal o hepático también. En ese tipo de patologías se puede acumular líquido en la cavidad pleural. Neumonías, esto es bien importante. Tumores malignos nos van a dar siempre derrames pleurales. Pericardio, en el pericardio, cuando hay metástasis al corazón, en los infartos cardíacos de tipo urémico también se va a acumular líquido en el espacio pericardio. Y en el peritoneo, que se llama ascitis, es cuando hay cirrosis, en síndrome nefrótico, falla cardíaca o cuando hay neoplasias. Entonces, en ese tipo de patologías nosotros podemos encontrar derrames y ascitis. Se llama derrame pleural y derrame pericárdico. Y cuando estamos hablando de peritoneo se llama ascitis. Edema en el sistema nervioso central. ¿Cuáles son las causas para que haya edema en el sistema nervioso central, que es muy peligroso? Mira las causas: obstrucción vascular, embolias, trombosis, tumores, el edema tóxico, la necrosis celular de cualquier origen, obstrucción del líquido cefalorraquídeo, las malformaciones y los tumores. Todas esas son causas para que haya edema en el sistema nervioso central. Macroscópicamente, ¿cómo vamos a ver nosotros el sistema nervioso central? Aumentado de peso, con aplanamiento de los surcos, ¿no es cierto?, interlobulares, y aspecto gelatinoso de la sustancia blanca. Esto es bien importante. La sustancia blanca tiene un aspecto gelatinoso, con aplatamiento de los surcos, aumentado de peso. Esto es bien importante. ¿Cómo se encuentra la sustancia blanca en el edema cerebral? Gelatinoso. A la microscopía, ¿qué vamos a tener? Halos claros alrededor de los vasos sanguíneos y las células. Eso nomás se ve. Los halos claros alrededor de los vasos sanguíneos y de la célula. Así se ve el edema cerebral. Edema de los pulmones. ¿Cuáles son las causas para el edema de los pulmones? Insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, hepática y las tromboembolias. La macroscopía, aumento el pulmón está aumentado de peso, la superficie es muy abultada, está muy tensa, es muy sólida. Esto es importante. Cuando uno corta el pulmón, escurre un líquido espumoso, sangre con espuma. Eso quiere decir que ese pulmón estaba funcionando, que hay sangre con aire. Eso es importante. Cuando nosotros cortamos la superficie de los pulmones, escurre un líquido espumoso. A la microscopía, tenemos líquido que ocupa los espacios alveolares y favorece el desarrollo de neumonías. Solamente tenemos líquido en las cavidades alveolares. Eso con el tiempo se puede infectar, ¿ah?, y producir neumonías. ¿Cómo evoluciona el edema de los tejidos y cavidades corporales? Se puede reabsorber y desaparece. Se puede organizar. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede organizar. Quiere decir que se convierte en tejido fibroconectivo. Y puede sufrir sobreinfección también. Así puede evolucionar. Se reabsorbe, desaparece. O puede convertirse en un tejido fibroconectivo con vasos sanguíneos. O puede infectarse. Significación clínica. Son clínicamente visibles cuando aumenta el 15% del líquido intersticial, 2 litros, en un individuo de 70 kilogramos de peso.
Solo cuando es el 15% del líquido intersticial que ha aumentado, se hacen visibles clínicamente los edemas. Se presenta en regiones. ¿En qué regiones? Maleolo-tibiales, en región sacra, periocular, porque es tejido laxo, y en los genitales externos. En todos estos, porque tienen tejido más laxo. Anasarca es el edema generalizada que afecta inclusive a las mujeres, a las mucosas, que eso quiere decir anasarca, que afecta el edema a todo el organismo, inclusive a las mucosas. Eso es anasarca. El edema cerebral, ¿cómo cursa? Cursa con cefaleas intensas, vómitos en escopeta, sin náuseas, sin nada de eso, directamente vomitan. Eso es típico y con convulsiones. Eso es típico del edema cerebral. Cuando ustedes tengan en sus casas, ojalá nunca ocurra eso, que a alguna persona le duele la cabeza y empieza a vomitar sin previo aviso de náuseas y con convulsiones, están frente a un edema cerebral. Edema pulmonar. Hay un bloqueo de la ventilación, claro, porque las cavidades alveolares están ocupadas por líquido, entonces no hay el intercambio aire-sangre. Entonces, por eso es que hay un bloqueo de la ventilación y parece que les faltará aire y el anoxia. Bien. Hiperemia y congestión. Voy a ir hasta donde termina la hora, ¿sí? Hiperemia y congestión. Es la alteración del flujo sanguíneo con dilatación vascular y aumento de la corriente sanguínea, que condiciona al aumento local del volumen sanguíneo. ¿Qué quiere decir? Que los vasos sanguíneos se dilatan, estamos hablando de capilares, de las porciones terminales de las arteriolas y de las porciones terminales de las vénulas. Entonces, estos se dilatan y empiezan a acumular sangre dentro de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Aumenta el volumen de la sangre, a eso se llama hiperemia o congestión. ¿Sí? Ahí está. Los capilares se hallan dilatados con luces amplias y llenos de glóbulos rojos. A eso se llama hiperemia o congestión. Ahora, ¿cuándo decimos hiperemia? Cuando hay dilatación de los extremos arteriolares. Cuando están comprometidas las arteriolas y los capilares, ahí se dice hiperemia. Y en cambio se dice congestión cuando están comprometidas las venas, los capilares también, las venas. Por eso es la diferencia entre hiperemia y congestión. Hiperemia, compromiso de arterias capilares, y congestión, compromiso de vénulas y capilares. Siempre están los capilares en medio. Ustedes saben muy bien que hay terminación de las arteriolas, extremo arteriolar, capilares y extremo venular. Entonces, hiperemia es cuando están comprometidas arterias, congestión cuando están comprometidas venas. ¿Sí? Igual, ambas, los vasos sanguíneos están dilatadas y llenos de sangre. A eso se llama hiperemia y congestión. Clasificación según las causas. Puede ser activa, hiperemia activa, congestión activa, hiperemia pasiva, congestión pasiva, ¿sí? Según sus causas. La activa se caracteriza porque presenta una dilatación arterial y capilar, miren, con apertura de capilares. Activa o hiperemia se dice. La hiperemia es activa, la congestión es pasiva. Hiperemia entonces se caracteriza porque presenta una dilatación arterial y capilar con abertura de capilares por la liberación de sustancias vasoactivas como es la adrenalina y el aumento de la demanda funcional. Ustedes saben muy bien que cuando trotan se vuelven rojos, ¿no es cierto? Entonces, porque están elaborando mayor cantidad de adrenalina y eso está haciendo una dilatación de los vasos sanguíneos y mayor cantidad de sangre en ese lugar. Y ahí decimos, esto es una hiperemia activa, ¿sí? Los órganos son de color rojo con aumento de la temperatura y peso. Siempre cuando hablamos de hiperemia, los órganos son rojos. ¿Por qué? Porque está comprometida la sangre arterial, la sangre oxigenada, que es completamente rosada, roja, rutilante. Por eso es que los órganos en la hiperemia activa son de color bien rojo, ¿sí? Aumentados de temperatura y de peso. La pasiva o congestión, dicen en otros libros, se caracteriza por la dilatación que afecta a las venas, ¿ves?
Cuando hablamos de congestión, estamos hablando de venas. Cuando hablamos de hiperemia, estamos hablando de arterias, o podemos decir activa y pasiva. Entonces, están afectadas las venas y mayor cantidad de sangre en estos vasos sanguíneos. Claro, si hay dilatación, tiene que haber mayor cantidad. Eso llamamos congestión pasiva. Hoy, ¿no es cierto? Los órganos se ven de color azulado. ¿Por qué? Porque sangre, se está acumulando sangre venosa, que no está oxigenada. Y la sangre venosa no es roja rutilante, es media roja azulada, ¿no es cierto? Y puede ser localizada y generalizada la congestión pasiva, localizada o generalizada. ¿Cuándo decimos localizada? Como es por obstrucción local del retorno venoso. Tiene que haber una obstrucción local, localizada del retorno venoso. Las varices de los miembros inferiores, por ejemplo. Eso nos va a dar una congestión pasiva, ¿sí? Localizada. La cirrosis. En la cirrosis, por ejemplo, el hígado se fibrosa y al fibrosarse va a obstruir los vasos sanguíneos, las venas. Entonces ahí también vamos a tener que se acumula la sangre, no puede circular. Y la compresión de las venas por tumores, por ejemplo. Si tuviéramos un tumor en la ingle, por ejemplo, eso va a comprimir las venas de la ingle y vamos a tener nosotros la congestión de todo los vasos venosos del miembro inferior. La generalizada, ¿cómo ocurre en la insuficiencia cardíaca? Ahí, cuando hay insuficiencia cardíaca, se puede producir la congestión generalizada. Tenemos cavidades derechas que conducen a la congestión del circuito mayor con aumento de la cantidad de sangre y esto lleva a un aumento de la presión hidrostática dentro de las venas responsables del edema generalizado. Cuando estamos hablando de cavidades derechas, estamos hablando de que está afectada la circulación mayor. Entonces ahí va a haber congestión en la circulación mayor, va a haber congestión. Y esa congestión, ¿qué quiere decir? Que se está acumulando sangre dentro de los vasos sanguíneos. Y la congestión nos va a llevar a un aumento de la presión hidrostática. Y ese aumento de la presión hidrostática nos va a dar el edema, ¿no es cierto? Edema, y ese edema es generalizado, ¿sí? O ascitis. Pero cuando están afectadas las cavidades izquierdas, conduce a la congestión pulmonar o edema pulmonar, ¿no es cierto? Entonces, derechas es congestión generalizada, izquierdas, congestión en pulmones. Clasificación según la velocidad de la inflamación, de implantación, perdón. Clasificación según la velocidad de implantación de la hiperemia constante. Aguda o crónica puede ser. La aguda puede causar rotura de los capilares y hemorragia. La crónica condiciona a la hipoxia, a las hemorragias y a las necrosis de los tejidos. Esto es importante, porque vamos a hacer congestión aguda, congestión pasiva aguda y crónica de pulmón. En la aguda solamente vamos a tener tabiques interalveolares un poco engrosados con focos hemorrágicos. En cambio, en la crónica vamos a tener necrosis, fibrosis, todo eso. Entonces, miren, la necrosis condiciona a la hipoxia de los tejidos, hemorragia y necrosis. Mecanismos reguladores, ¿cuáles son? El factor natriurético auricular y el sistema de renina, angiotensina y aldosterona. ¿Qué hacen estos? Secretan sodio. Y si secretan sodio, disminuye el volumen de líquido sanguíneo y si disminuye el volumen de líquido sanguíneo, entonces baja la presión hidrostática y baja la congestión también. Morfología. Lo vamos a dejar acá para ver la morfología porque quiero ir despacio en esto de las morfologías, porque tenemos que ver la macroscopía, la microscopía. A ver, esto más haremos. Pacientes con descompensación cardíaca. No, lo vamos a dejar hasta ahí. La próxima clase, que es el día lunes, vamos a entrar a morfología de congestión pasiva y congestión aguda y crónica de cada uno de los órganos, ¿sí?